Buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 3 de marzo del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con las epístolas pastorales, en este caso del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta mañana vamos a tener la introducción. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Acompáñenme en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por el privilegio, la oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu preciosa palabra. Señor, que tu palabra sea alumbrando nuestro entendimiento, sea permitiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, tus propósitos, tus planes para nosotros como iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú glorificando tu nombre, que seas tú obrando en la vida de cada una de las personas que están viendo, Señor, esta transmisión y de los que lo verán posteriormente. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y en esta mañana vamos a empezar, como mencionamos, con esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Recordando de que en la primera epístola estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo envió a Timoteo a Éfeso para poner en orden el asunto de estos falsos maestros que se habían levantado, trayendo controversias y también levantando herejías, falsas doctrinas, y por eso él es enviado para poner orden, establecer, reorganizar prácticamente la iglesia y también darnos pautas que, como ya hemos dicho, son importantes para que la iglesia funcione dentro del propósito de Dios. Para eso son las cartas pastorales. Entonces, este es el fundamento, amados hermanos, que Dios quiere que nosotros preservemos, mantengamos hasta el día de la venida del Señor. Porque eso es lo que nos da orden, nos da equilibrio, nos da funcionalidad. Y también eso permite que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad. Ahora, lamentablemente, el tono o el énfasis con el cual Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta da un giro. Es algo diferente y es un asunto un poco más personal con Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo está preso aún y Timoteo continúa en Éfeso, continúa ahí cumpliendo con la función pastoral que se le ha asignado. Entonces, vamos a ver de que, como decía, ha tomado un giro porque desde la primera carta a esta segunda carta hay un tono diferente, personal, y también Pablo está anunciando ciertas cosas importantes que se van a acontecer. Pablo está dándole indicaciones a Timoteo y a la vez está profetizando, está declarando cosas que van a suceder en la iglesia y por eso refuerza algunas cosas, pero de manera personal en la vida de Timoteo. Así que es importante porque, hermanos, igualmente, como vimos en la primera epístola, Dios quiere poner orden, Dios quiere que ministremos de acuerdo a su voluntad, pero ahora quizás con la premura de los tiempos, con todo lo que está aconteciendo, y que Pablo también percibió en su espíritu, le escribe a Timoteo. Y nos está escribiendo a nosotros también, porque estamos en los postreros tiempos. Ya lo hemos dicho, estamos viendo el cumplimiento sistemático y fiel de todas las señales que están antecediendo a la venida del Señor Jesús, de la venida por su iglesia. Y Pablo está también aquí añadiendo algunas cosas que juntamente con lo que el Señor nos revela en Mateo 24, Mateo 23, las señales antes del fin, entonces
Pablo también está añadiendo algunas palabras que el Espíritu le está revelando y que Pablo le está indicando a Timoteo, porque él ya no tiene la seguridad de estar presente en la venida del Señor. Ya él percibe que su partida está a las puertas. Por eso le da este encargo a Timoteo. Ese es el énfasis en esta carta. Es como una carta de despedida. Y dicho sea de paso, esta fue la última carta que el apóstol Pablo logró escribir. La última de las cartas de la prisión. Así que vamos a ver algunos aspectos importantes. Como decía, hoy vamos a ver la introducción a esta epístola. Y vamos a ver que Pablo continúa preso en Roma cuando escribió esta epístola. Esto lo vemos en el capítulo 1, justamente, de 2 de Timoteo. El versículo 8 nos hace mención de ello, también en el versículo 16 y 17, y vuelve a repetirlo en el capítulo 2, verso 9. Así que ese es el contexto en el cual Pablo se encuentra. Está preso en Roma y indudablemente el lugar donde él se encuentra es en Roma, preso. Es su última carta, ¿no? Por lo que él revela aquí en este contenido. Y más o menos se calcula que fue entre el año 64 y 65 después de Cristo. Según la tradición y la historia, algunos datos históricos nos van a decir de que Pablo fue ejecutado por Nerón, fue decapitado. Eso es lo que nos dice la tradición, la historia. Entonces vemos que Pablo ya estaba percibiendo su partida. Y entonces vamos a ver de que en esta epístola, ¿no?, Pablo está tratando principalmente acerca de las responsabilidades y deberes que Timoteo tiene que continuar haciendo como en su función pastoral, en su función misionera, porque él ha sido enviado a Éfeso con la finalidad justamente de poner el fundamento doctrinal correcto. Y el apóstol siente que ya su vida se acerca al final. Por eso, con mucho cariño, entrañable dedicación, le da consejos a Timoteo, su amigo, su colaborador, su hijo en la fe. Entonces, le da estas indicaciones para que él sea fuerte en la fe y siga siendo un fiel soldado de Jesucristo, porque hace mención de eso también en el segundo capítulo. Aún también le exhorta a que él sea mucho más celoso en el cumplimiento de sus deberes como pastor en la iglesia. Le va a decir en el capítulo 4, versículo 5, cumple tu ministerio. Y hermanos, esta es una exhortación tremenda. Cada uno de nosotros ha sido salvo. Cada uno de nosotros ha sido llamado. El apóstol Pedro va a decir que somos un pueblo redimido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos un ministerio. Pablo también lo va a decir en 2 de Corintios, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Como si a través de nosotros le rogásemos a las personas que se reconcilien con Dios. Nosotros ahora somos los agentes, el intermediario que el Espíritu Santo usa para dar testimonio, para predicar la palabra con denuedo. Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la osadía, la valentía para predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios de la manera que Él quiere que la prediquemos. Y Él va a confirmar su palabra, como lo hizo en el libro de Hechos, con señales, milagros y prodigios. Entonces,
le dice que cumpla su ministerio. Hermano amado, tú y yo tenemos un ministerio de parte de Dios. Dios nos ha dado dones para hacerlo de manera eficaz. La pregunta en este tiempo es, ¿estás cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo eficazmente con el ministerio, con el llamado que Dios nos ha concedido? ¿Estamos honrando a nuestro Dios? ¿Estamos cumpliendo con la misión, con la gran comisión que Él nos ha dejado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas? Ese es el legado, ese es hermanos, el llamado, la misión que Dios nos ha encomendado ahora a nosotros como sus hijos. Así que vemos que el apóstol habla acerca de su propia forma de vida, de su fe, su amor y su firmeza, que deben ser imitados ahora por su joven compañero, por su hijo en la fe. Entonces también vemos de que el apóstol, lleno de valor y confianza, resume la afirmación de su vida y su esperanza como siervo de Dios. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Entonces, hermanos, Pablo está mostrándose como ejemplo y le está alentando a Timoteo: tú eres mi hijo en la fe, yo te he engendrado, mi ADN espiritual te he transmitido. Timoteo, tú tienes que seguir mi ejemplo, así como él lo dijo en una oportunidad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya en la primera epístola le dice: tú tienes que también guardar el testimonio de la buena profesión, como lo hizo Jesús delante de Poncio Pilato. Es decir, aparentemente estamos nosotros trabajando y no hay fruto, pero el trabajo en el Señor, amado hermano, amada hermana, no es en vano. Lo que tú hagas para el Señor tiene retribución en la eternidad. El Señor no es deudor de nadie, Él es galardonador de los que le buscan. Así que sigamos trabajando. Pablo le está diciendo: yo estoy a punto de partir, pero me está guardada la corona. Timoteo, la gloria que en nosotros ha de manifestarse no es nada comparable, no es nada comparable con lo que está por revelarse en nosotros, por manifestarse en nosotros. Ninguna prueba puede opacar ese llamado, puede quitarnos de la mente y de nuestro corazón ese galardón. Nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía real y verdadera no está aquí, está en la eternidad, en la presencia de Dios. Somos sus hijos, hemos sido salvos, tenemos vida eterna. Tenemos que conducirnos de acuerdo al llamado que hemos recibido de parte del Señor. Entonces vemos que Pablo tiene esa esperanza y esa seguridad porque ha hecho la voluntad de Dios y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes que seguir adelante. Para ti también está guardada la corona de justicia. Porque dice, no es solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Hermanos, si todos anhelamos su venida, anhelamos la manifestación de los hijos de Dios, vemos y anhelamos que el Señor venga y reine y se acabe de una vez con todo este caos que está viviendo el mundo, este reino de tinieblas, este sistema que está gobernado por Satanás, que arrastra a la gente a una eternidad sin Dios, usando muchas cosas que Él ha creado: la religión,
las filosofías, la influencia del enemigo a través de esos espíritus inmundos que han sido arrojados en la tierra, espíritu de error, de idolatría, de hechicería, espíritu de mentira, que tiene a la gente enceguecida para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que va adelante, va avanzando, haciendo retroceder el reino de las tinieblas. Una iglesia que ora, que clama, que intercede. Una iglesia llena del poder de Dios, en la cual, dice la Biblia, no prevalecerán las puertas del infierno, que es columna y baluarte de la verdad. Hermano, hermana, tenemos que predicar la verdad. La verdad no es cómoda para algunos. Algunos les va a chocar. Algunos se van a sentir ofendidos. Algunos van a rechazar el mensaje. Algunos no van a querer escucharte. Pero quizás Dios te está poniendo a ti para ser de testimonio. Porque la Biblia dice que nadie se va a justificar delante de Dios. Hermanos amados, nadie va a decir, a mí no se me dijo, a mí no se me advirtió. Tú y yo quizás estamos cumpliendo con esa parte no tan agradable del ministerio. Pero para eso hemos sido llamados, para anunciar la verdad. Si nos dicen, ¿qué te crees tú? ¿Dueño de la verdad? Dile, yo no soy dueño de la verdad, soy administrador de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y tengo que decirte las cosas como son. Porque Dios quiere que tú también salgas de ese rol en el que te encuentras. Hermanos, muy pocos quieren asumir esta responsabilidad. Pero nos ha sido dada. Así que asumámosla. Porque el Señor, en aquel día, que tú estés en su presencia, quiere pronunciar esas palabras sobre ti. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, tenemos que ser fieles. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que predicar de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Así que tenemos que seguir proclamando las buenas noticias, el Evangelio de salvación. Entonces vemos de que Pablo está exhortando, le está diciendo, anímate, no te vayas a sentir mal, a entristecerte, a caer en depresión, porque yo te estoy diciendo ahora esto, sino que te lo estoy diciendo para que tú sigas adelante, porque más grande es la victoria y el galardón que tenemos de parte de Dios. Hermanos, el Señor viene pronto. Tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer su perfecta voluntad. Entonces, vemos que en esta epístola, en toda esta epístola, se plasma algo importante, que es, o podríamos resumir como la lealtad. Primeramente, la lealtad, fidelidad al llamado, fidelidad al ministerio, fidelidad a la misión que Dios nos ha dado, al propósito que Dios nos ha dado. Eso podríamos verlo nosotros en el capítulo 1, claramente, porque Pablo está dando testimonio del Señor, de cómo Él ha sido fiel, cómo también Dios ha empezado a obrar en la vida de Timoteo, porque tiene un propósito, y ahora Timoteo está en el ministerio y tiene que hacerlo con fidelidad, tiene que ser leal al llamado, al ministerio que ha recibido, avivando el fuego de Dios que hay en su corazón, como dice el versículo 6, y es el consejo de Pablo. Y le dice, Dios te ha capacitado. Por eso en el versículo 7, siempre el número 7 tiene que darnos algo importante. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué tremenda palabra. Pablo le está diciendo, tú estás capacitado sobrenaturalmente. Hermano,
Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, lleno del Espíritu Santo, vas a entender claramente esto. Tú estás capacitado sobrenaturalmente para hacer frente a las acechanzas del diablo, las acusaciones del enemigo, la oposición que él te ponga. Tú eres más que vencedor. Tenemos que avanzar al supremo llamamiento. Como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Tú tienes y yo tenemos que proceder al llamamiento. Lealtad, fidelidad en lo que es el llamado. Ahora, en el capítulo 2, estamos haciendo una vista panorámica de lo que vamos a tratar ya de manera más puntual a lo largo de estas semanas. Pablo le está diciendo aquí, está remarcando la lealtad en el servicio. En el servicio, en el versículo 1 del capítulo 2, le va a decir: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, sin su multiforme gracia, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder echar mano de aquellos recursos que necesitamos para enfrentar a la oposición, esa batalla, esa guerra espiritual, la lucha contra nuestra propia carne. No vamos a poder nosotros derrotar al enemigo. Por eso tenemos que ser fieles, leales al servicio que Dios nos ha encomendado, como un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, yo lo puedo decir por experiencia personal, porque yo he sido militar de carrera. Y entonces, hermanos, uno cuando entra en la vida militar, tiene que olvidarse total y completamente de lo que era la vida civil. Ya uno no puede levantarse a la hora que le da la gana. Uno no tiene que vestirse, ni cortarse el cabello, como antes quizás en la vida civil se lo cortaba o se dejaba crecer el cabello, qué sé yo, y ponerse cierto tipo de ropa. Uno entra en la vida militar y tiene que usar un uniforme, tiene que seguir una rutina, una disciplina. Pues igualmente en la vida cristiana tenemos que entrar en una disciplina espiritual. Tenemos que hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Cuando estaba en la vida militar, tenía todo un equipamiento de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la ocasión. Si estaba de repente en tiempo de entrenamiento, tenía una ropa, una indumentaria de faena, de trabajo. Pero cuando tenía que hacer marchas, tenía que ir y sacar mi fusil, mi pistola y todo lo demás. Cuando tenía que ir a hacer patrullaje, tenía que ponerme mi casco, chaleco antibalas, tenía que tener pistola, metralleta, botas, todas esas cosas, caserinas, listo para el combate. Tenía que seguir un entrenamiento y tenía que llevar todo eso encima, muchos kilos encima. Y no era fácil moverse en el campo, caminar con todas esas cosas. Pero teníamos que entrar en esa disciplina. Y el Señor nos dice que ahora nos ha dado armas que son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Así como ahora en la indumentaria moderna, el soldado usa lentes, ¿no?, infrarrojos para ver en la oscuridad, poder ver en la oscuridad más oscura, valga la redundancia. Igualmente, tú y yo necesitamos la capacitación del Espíritu Santo para poder percibir en el mundo espiritual, poder ver lo que otros ojos normalmente no ven, ver los espíritus inmundos que operan en la gente, que están infiltrados en la iglesia, para poder combatirlos. El discernimiento, los dones del Espíritu Santo son claves. Por eso tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando uno entra en la vida militar, como le va a decir, pues
Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, no es fácil la vida militar. Tienes que sufrir una disciplina muy ardua. Tienes que sufrir situaciones difíciles. Ya no eres hijito de mamá que te preparaba tu comidita que tanto te gustaba. Ahora tienes que comer lo que te ponen en la gamela. Tienes que sujetarte a las rutinas. Verano, invierno, sea cual sea la estación, tenías que levantarte tempranísimo, salir a correr. Que hacía frío, tenías que estar con chor y polo y salir a hacer rutina de correr 5, 6, 8 kilómetros. Si no estabas acostumbrado, igual tenías que correrlos hasta que tuvieras físico y adquieras esa disciplina. Por eso dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Después habla del atleta. Pablo agarra esos ejemplos para que podamos entender, hermanos, de que la vida cristiana no es una vida de relajo, no es una cosa fácil, en que ya te conviertes al Señor y todo te sale bien, y todo va a ser bendición, serás cabeza y no cola. Un momentito, sí, pero todo tiene un proceso. Entonces, vemos en el capítulo 2 la lealtad en el servicio. Tienes que correr de acuerdo a las reglas, tienes que seguir la disciplina exacta, lo que tus instructores en la vida militar te enseñan, te imparten. Hermanos, a nosotros nos daban durísimo. Y después los instructores nos decían: ¿tú qué crees? Que si hay una guerra, el enemigo te toma preso, te captura como un rehén de guerra, ¿no? ¿Tú crees que te va a mandar a un hotel 5 estrellas con jacuzzi? No. Te van a jalar, te van a torturar, van a tratar de sacar información de ti. Hermanos, igualmente, tenemos que estar preparados para enfrentar al enemigo. Y si estamos bien parados en el Señor, sabemos que ya nuestra victoria está asegurada. Que ya nosotros tenemos la victoria. Que Cristo Jesús venció al enemigo en la cruz y nos ha impartido esa victoria en Cristo. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. Olvidando lo que queda atrás, prosigamos a la meta. Tenemos que ser fieles al servicio, porque de esa manera recibiremos nosotros galardón. Hermanos, seremos esos soldados que luego de la batalla tendremos una medalla que nos ha otorgado por causa de nuestro arrojo, valentía en el fragor de la guerra. El Señor tiene una corona mucho más preciada que una medalla, sea la cruz de hierro o lo que sea. El capítulo 3 también nos habla de la lealtad. El capítulo 3 va a hablar sobre la apostasía, pero nos habla, hermanos, de cómo la iglesia tiene que mantenerse leal, firme, fiel, aún en medio de esa situación de enfriamiento espiritual que vendrá y que ya está manifestándose. Hermanos, basta con mirar a la iglesia en todo su conjunto, a la iglesia universal, y ver de que en su mayoría ha entrado en el relajo, en el adormecimiento espiritual. Hermanos, el mundo se ha infiltrado en la iglesia y vemos cosas que realmente son abominables y que estamos seguros de que es desagradable delante de los ojos de Dios. Yo veía un post y veía ahí que sí, si bien es cierto, la iglesia es un lugar de restauración. Y claro, yo creo y entiendo que se refiere a los perdidos, se refiere a los que no conocen a Dios, ¿no? En su mayoría, que han pecado
y que le dice, ven a la iglesia, no importa si tú has hecho esto, has hecho lo otro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Si se trata de inconversos, lo aceptamos. Pero si se trata de cristianos carnales, que están constantemente cayendo en un círculo vicioso de caer, levantarse, hay que tener mucho cuidado, porque podemos transmitir incorrectamente a los nuevos cosas que realmente no están dentro del propósito de Dios. Creo que de acuerdo a esa posición, espero que se refieran estas cosas. Pero hermanos, no podemos estar permitiendo que creyentes estén adoptando cosas del mundo y después estén, como se dice, muy sueltos de huesos, como si no hubiera pasado nada, y tomándolo como algo natural que ya es parte de la cultura, parte de la vida moderna. Mucho cuidado, hermanos. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios está vigente y nos alerta de muchas cosas. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Él dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, Dios quiere iluminarnos para saber cómo caminar, cómo conducirnos a lo largo de nuestro peregrinaje, aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, Dios nos ha llamado a ser sal y luz. Por eso, alerta sobre la apostasía. Y hermanos, yo creo que a veces estamos más pendientes de que hubo un terremoto aquí, hubo una inundación allá, qué sé yo, pero no estamos percibiéndonos del grado de daño que está causando la apostasía. ¿Cuántas falsas doctrinas se han infiltrado o se han, de alguna manera, tomado muy a la ligera y que están vigentes en la iglesia y que están causando mucho daño y mucho relajo? Entonces, la apostasía es parte de lo profetizado y Pablo lo va a decir aquí, Pablo lo va a declarar aquí, va a darnos algunas pautas de cómo identificar esto, y basta con mirar a la Escritura y ver la realidad y darnos cuenta que esto ya está en operación. Es más, Pablo va a decir que ya está en operación hace mucho tiempo, pero ha habido un incremento, hermanos. Pero gracias a Dios que en su misericordia va a tener que mandar un avivamiento, porque si no, lamentablemente, la mayoría de creyentes, entre comillas, o aún a los que creen ser muy sinceros y muy fieles, nos quedaríamos porque no estamos cumpliendo todavía, no estamos dando la talla, no estamos llegando a reflejar realmente a Cristo en nuestras vidas. Y lo digo en forma personal también. No nos creemos perfectos, hermanos. Estamos en un proceso, pero en la medida que nos miremos en el espejo de la palabra, vamos a podernos darnos cuenta de nuestras imperfecciones y a través de la misma palabra ser limpiados, ser embellecidos, ser transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Así que nos advierte sobre la apostasía. Y luego, en parte del capítulo 4, en adelante hasta el final, también nos habla de la fidelidad del Señor sobre sus siervos, aun cuando ellos hayan de alguna manera desertado, abandonado la fe. Dios sigue siendo fiel. Hermanos, Dios nos sigue amando y hasta el último momento, hasta el último aliento de nuestra vida nos dará la oportunidad. Por eso dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, volvamos a las sendas antiguas, volvamos una vez más a tomarnos de la mano del Señor, a profundizar nuestras vidas, sumergirnos en su palabra y en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, vemos que Pablo está dando pautas. Hermanos, esta es una carta de despedida.
Esta es una carta donde nos está diciendo, o donde está Pablo expresando lo más importante. Es como cuando uno sabe que está por partir, está dando pautas importantes, está dejando sentados muchas cosas porque sabe que ya no va a estar ahí para recordárselos. Entonces Pablo está diciéndole: Timoteo, van a suceder estas cosas. Timoteo, tú tienes que conducirte de esta manera hasta que el Señor venga. De repente, si tú todavía estás vivo, o si Él te llama a su presencia, tú tienes que poner este fundamento, en la iglesia. Para eso se te ha llamado, para eso el Señor confirmó tu ministerio, para que tú seas ese instrumento que Él utiliza para instruir, para enseñar, para levantar una descendencia como la que yo levanté en ti, con el mismo ADN, ese ADN de lealtad, fidelidad en el ministerio, en el servicio, aún en medio de las pruebas, de que otros se aparten del Señor, tú sigas siendo fiel al llamado, al ministerio que Él te ha dado. Y esto tiene que ser hasta el final, hasta el último respiro que Dios te dé, si todavía Él no viene. Hermanos, Dios nos ha llamado a eso. Por eso decía de que da otro giro. Ya no son muchas instrucciones para la iglesia, porque ya Pablo lo abordó en la primera epístola. Pero ahora parece que al enterarse de su inminente partida, entonces Él le da esta carta para reforzar, porque Él ahora está recibiendo la posta de este ministerio que Dios mismo le dio a Pablo y que ahora Él está transmitiendo a su Hijo en la fe. Así que, hermanos, Dios ya nos ha enseñado, nos ha dicho cómo debemos nosotros de afianzar a la iglesia, cómo debemos levantar ministros, cómo debemos nosotros ver a la iglesia caminar dentro del propósito suyo, cómo nosotros tenemos que impartir, tenemos que poner el fundamento, que es la sana doctrina, y tenemos luego que apercibirnos de los tiempos, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Pablo le está hablando y le está diciendo: el Señor viene pronto y se van a dar estas cosas como antesala. Pero Timoteo, tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir en el ministerio, cumpliéndolo fielmente, porque el encargo ha sido de parte de Dios. Hermanos, al estudiar esta epístola, el Espíritu Santo va a ministrar a nuestros corazones. Seas pastor o no lo seas. Recuerda, Timoteo fue llamado a ser un hijo de Dios primeramente, y lo hizo. Luego Dios, por su fidelidad, por su entrega, por su fe no fingida, como Pablo va a decir en el versículo 5, fue confirmado para cumplir con un ministerio. Y hermanos, esa es la misma actitud que Dios espera de ti y de mí. Que tu fe sea sólida. Y eso se va a conseguir en la medida de que tú seas un creyente que se alimenta de la palabra, que es consciente de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que ya hemos sido salvos y formamos parte de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que hemos sido transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, somos embajadores del reino de los cielos. Se nos ha sido dado la palabra de la reconciliación. Tenemos que cumplir con ese
llamamiento, con esa misión. Porque si no, Dios en aquel día, porque vamos a estar también nosotros en el tribunal de Cristo, tenemos que dar cuenta por lo que hayamos hecho y lo que hayamos también dejado de hacer. Así que, amados hermanos, vamos a continuar desarrollando esta epístola por cada pasaje, por cada capítulo, y pedirle al Señor que nos ayude a poder cumplir con este llamado, este ministerio de servicio que Él ya nos hizo el día que se concretó, el día que nosotros aceptamos a Jesús, pero que la palabra nos dice que eso fue ya desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Dios nos había escogido. Y qué privilegio, hermanos, de que ahora seamos parte del pueblo de Dios y que podamos ser instrumentos en sus manos para su gloria. Así que, si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte de que el Señor te ama y tiene un propósito para ti. Él quiere que tú también seas parte de su pueblo, de su iglesia. Así que, si tú todavía no has hecho tu decisión por Cristo, entrégale tu vida ahora. Tienes que renunciar, tienes que reconocer que tú has pecado, que has fallado, que has estado viviendo de acuerdo a tus propios planes, de acuerdo a una religión quizás, pero no conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él nos ha dejado en su manual de vida, que es la Biblia. Así que en esta tarde Dios te da la oportunidad. Ábrele tu corazón al Señor. Si aún no lo has hecho y quieres hacerlo, cierra tus ojos por un instante y repite esta oración de todo corazón, sinceramente. Dile, Padre Santo, dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor, creo que tú has muerto en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar por mis pecados, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste sinceramente esta oración de todo corazón, la Biblia dice de que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que hoy tú has pasado de muerte a vida, que hoy el Señor te ha sellado con su Espíritu Santo como propiedad suya. Pero esto es solo el principio. Ahora tú tienes que empezar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es su perfecta voluntad? Lo que nos dice su palabra. Hermanos, nosotros queremos ayudarte. Escríbenos y nosotros estaremos dándote algunas herramientas para que tú a partir de ahora empieces a alimentarte y a crecer en las cosas que Dios tiene para ti, para que tú aprendas a depender de Dios. Nosotros simplemente queremos ser instrumentos que Dios usa para bendecir tu vida. Así que escríbenos y estaremos contestándote y también ayudándote a avanzar en esta nueva vida que el Señor te ha dado. Y hermano, si tú no estás cumpliendo con ese llamado, no estás siendo fiel al llamado, no estás siendo fiel a tu servicio, estás a punto de resbalar y apartarte, porque de repente la vida cristiana la estás viviendo en tu propia fuerza.
lo estás viviendo como una religión. Pues el Señor quiere llenarte con su Espíritu Santo. El Señor quiere que tú conozcas más de Él. Quizás no tienes una vida balanceada, no estás leyendo la palabra como debe ser, no estás teniendo tu tiempo de oración, solamente estás asistiendo a la iglesia como si fuera un lugar de reunión solamente, pero no estás alimentándote de manera consistente, porque muchas veces solamente es lo que recibimos en la iglesia, pero ya en nuestra vida personal no tenemos la disciplina de buscar a Dios, de alimentarnos de la palabra. Y eso es insuficiente. Así que te animamos a que tú busques más de Dios y le digas: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, renueva mi mente, dame hambre y sed de tu palabra y permíteme servirte como tú quieres. Y una vez más, ríndete al Señor. Recuerda, la Biblia dice, en su palabra, el Señor nos dice: aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que te animamos a que retomes con fuerza la vida que el Señor te ha dado en Cristo. Y te recordamos también que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración, orando por el Perú y por los diferentes pedidos de oración que muchos hermanos nos hacen llegar. Así que te invitamos a ser parte también para unirte con nosotros en ese tiempo de oración. Y como hoy, los domingos, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y de edificación. Así que comparte este mensaje con tus amigos, personas que no conocen al Señor, o también hermanos, hermanas que se han apartado. Dios quiere usar esto para que ellos vuelvan a sus caminos. Hemos hablado de la apostasía. Queremos que esto sea también frenado a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que comparte, previa oración, ora por tus amigos, contactos, y dile: Señor, toca sus mentes, sus corazones. Señor, para que no solamente miren que les mandé este video, sino que lo vean y tengan la oportunidad de abrir sus corazones a ti. Gracias por este tiempo. Bendecimos tu vida y te recordamos que el Señor Jesús viene pronto. Tienes que estar preparado. Dios te bendiga.